O bueno, hola, profe, ¿cómo Hola está? chicas, Buenos ¿cómo días, están? profe. Muy Buenos Buenos días, bien. días, profe. Qué bueno verle a los tiempos. igualmente. Esperemos. Bueno, profe, un compañero de nosotros no se puede conectar porque justo como está lloviendo no hay luz en su barrio. Lamentablemente, bueno, estamos Bueno, así nosotras. pasa, así pasa. Sí, es súper complicado ahora con esto de la virtualidad. Bueno, yo creo que ya empecemos para no robarle mucho tiempo, no sé si le parece. Claro, Ya. Bueno, profe, primero queremos agradecerle nuevamente por su intervención. En este trabajo sabemos de las varias ocupaciones que tiene y valoramos muchísimo su apertura. A continuación le vamos a poner en contexto con el trabajo que vamos a realizar. Hemos seleccionado varias personas para entender y también contribuir con con este video, de modo que tengamos todas las miradas y también devolver las voces a sus actores y actoras. En este trabajo, que forma parte de la Cátedra de Trabajo Social, Derechos Sociales, Colectivos, sociales, económicos y culturales, el trabajo lleva por título Discapacidades, miradas, voces, vidas, experiencias, una visión integral en perspectiva de derechos. El objetivo del trabajo es conocer miradas, vidas, experiencias, amplificando voces desde una visión integral en perspectiva de derechos de los diferentes actores y actoras en el universo de la discapacidad. Separamos la palabra discapacidad, como hemos ido viendo a lo largo de la carrera, también con las miradas que usted incluso nos ha ido sumando a lo largo de la misma. Recordamos que la palabra discapacidad viene de este término latino, donde el prefijo di significa no y capa capaz, por lo que significaría no capaz. Entonces, por no mencionar otras muchas palabras que se suelen decir con un término peyorativo. Entonces, perdón. A continuación vamos ya a establecerle las preguntas. Quisiéramos saber cómo ha sido la evolución en los modelos teóricos del análisis de la discapacidad. bueno, en los modelos teóricos de la discapacidad viene más bien un estudio a través que es sociológico, antropológico, psicológico, que un poco trata de tomar en consideración cuál era la visión de la sociedad respecto a las personas con discapacidad en determinados momentos de la historia, ¿no? Entonces, desde esta división interdisciplinar, se comienza el análisis desde diversos paradigmas, ¿no? Paradigmas entendidos, concepciones de la sociedad respecto a una situación o a un tema en particular, en este caso a la discapacidad. Por lo que la sociedad ha construido en su interacción varios paradigmas para entender o para interactuar frente a las personas con discapacidad. El primer paradigma que habla la literatura científica es el paradigma tradicional. En el paradigma tradicional se entiende que las personas con discapacidad son objeto de castigo divino. Es decir, que las personas con discapacidad eh, aparecen en las familias o aparecen en los hogares como castigo de los dioses. Por lo que se entendía, o más bien las personas que daban a luz o tenían en seno de sus familias personas con discapacidad, asumían que estaban pagando un pecado o algo que han hecho en su vida o en su anterior vida, bueno, dependiendo de la noción religiosa de la situación. Pero en todo caso, era como esta lógica de ver a la discapacidad como la consecuencia de actos fuera de lo que se entiende como bueno. Era como castigo, como castigo. Las personas con discapacidad llegaban a las familias como un castigo por algo hecho en el presente o en vidas anteriores. Por lo que el paradigma tradicional genera es el exterminio, es decir, generalmente en culturas como la greca o la romana, cuando nacían personas con discapacidad que se podía evidenciar que tienen discapacidad, que generalmente es la discapacidad física, porque una discapacidad intelectual, una discapacidad sensorial o una discapacidad intelectual no se la puede evidenciar de manera instantánea o en los primeros años. Por lo que
en el caso de las discapacidades físicas, lo que procedían en esa época era el exterminio, es decir, matar a los niños, niñas con discapacidad porque se entendía que justamente eran producto de la venganza o el castigo de los dioses. Esta perspectiva se retoma en la Alemania nazi, justamente con ya, fíjense, ya para 1920 en adelante, donde se comienza a construir esa idea del ser humano ideal o el ser humano perfecto, y la discapacidad no entraba en esa conciencia de perfección. Y como ustedes saben, la Alemania nazi lo que hacía era exterminar a lo que no consideraban perfecto desde su prejuicio y desde su paradigma. Entonces, lo homosexual, lo que tiene discapacidad, lo judío, lo negro, era exterminado, porque no entraba dentro de su lógica de, de perfección de la naturaleza humana. Por lo que este paradigma tradicional lo que entiende o lo que llevó a la sociedad es entender que la discapacidad es un problema o es un castigo que tiene que ser eliminado, tiene que ser exterminado. Ya pasa más tiempo, ya después de la modernidad, los avances científicos y un poco la sociedad ya no entiende que la discapacidad es una enfermedad, que no es un castigo, sino que es como una suerte de enfermedad. Y lo que hace el paradigma tradicional, lo que hace es ya no generar exterminio, sino segregación. Es decir, ocultar a las personas con discapacidad dentro de los mismos hogares o enviarlos a sitios exclusivos de personas con discapacidad o crear como esta suerte de los leprosarios, ¿no? Donde se colocaba a las personas para que no interactúen con las personas normales, entre comillas, que también proviene de esta idea del paradigma tradicional, que por un lado es la segregación y por otro lado el exterminio. Ya la sociedad evoluciona, ya más allá, ya por las ideas de la modernidad, incluso ya se comienza a analizar de que la discapacidad no es ni pecado, ni es ni producto de la, de la, del castigo divino, digámoslo así, por lo que se comienza a estudiar, digamos, médicamente, científicamente, las causas o la discapacidad en sí, y se comienza a entender a la discapacidad como una enfermedad. Y ahí aparece el siguiente paradigma, que es el paradigma médico-biológico. En el paradigma médico-biológico se entiende la discapacidad como una enfermedad, como una anomalía, como una situación de la condición humana, pero que tiene que ser tratado por el área médica, por el área científica. Y eso lleva a entender de que la persona no es en sí una persona, sino es un objeto de tutela, un objeto de protección, que no puede decidir, que no puede tomar decisiones por sí misma, sino que como es enferma son otras personas quienes deciden por ella, como las médicos, la familia, la sociedad, el Estado. Por lo que se crea como una suerte de sobre y extra protección de la persona, una tutela completa, por eso son objetos de tutela. Se entienden personas, sí, pero personas que no pueden ejercer derechos de manera directa, sino que necesitan siempre de una tercera persona para entender o conseguir su bienestar. ¿Basado en qué? En las decisiones médicas. Y este paradigma, digamos que es el que más se sostiene en el tiempo, hasta muy entrados los años 2000, que en los años 2000 se comienza a construir otros paradigmas como el paradigma ambiental, socioambiental, en el cual se entiende que la discapacidad no es efecto de las enfermedades, sino que la discapacidad es el resultado del fracaso del ambiente construido por el ser humano desde la lógica normalista o capacitista. Es decir, que los seres humanos solo han construido el medio ambiente, las cosas, los servicios,
solo en función de las personas que tienen, entre comillas, todas sus capacidades funcionales. Pero las personas que tienen diversidades funcionales, esas diversidades no han sido tomadas en cuenta para la construcción de la sociedad. Es decir, que las construcciones arquitectónicas, los medios de comunicación, las pedagogías de educación no están adaptadas a estas otras formas de ser humanos, sino únicamente a las capacitistas, a las entre comillas normales. Y por eso este paradigma dice, bueno, hay un fracaso en la sociedad por solo entender un tipo de ser humano como el que tiene que interactuar y el que utiliza las cosas diseñadas en el ambiente, segregando a las demás. Y eso es lo que provoca la discapacidad, que no existan mecanismos de accesibilidad para la interacción, por lo que la culpa no es de la persona, sino del ambiente. Y por otro lado tenemos el paradigma, ya estos paradigmas entienden a la persona con discapacidad como sujeto de derecho, ya no como objeto de tutela. Entonces el primero es el socioambiental, después el de derechos humanos, que es el que nos habla que la discapacidad es un elemento de la condición humana y que todos los seres humanos somos personas con discapacidad en potencia, es decir, que a cualquier persona puede tener un accidente o una enfermedad y puede perder alguno de sus sentidos o de sus capacidades funcionales, por lo que el ambiente tiene que estar preparado. También nos habla de la interdependencia, es decir, que no solo las personas con discapacidad dependen de otras personas, sino que todas las personas dependemos de todas las personas. Para comer, para cocinar, para transportarnos, todas las personas dependemos de todas. Por lo que todas las personas, como dependemos de todas, tenemos que tener esa conciencia y sobre todo que esa dependencia también nos haga conscientes de ser independientes, es decir, de que como todos nos relacionamos entre todas y todos, tenemos la capacidad de decidir sobre nuestras vidas, de ser independientes, de autorrepresentarnos y en función de esas decisiones interactuar. Sí, entonces es una lógica de pensar a la discapacidad como un rasgo de la identidad humana y como un mecanismo de autorrepresentación y de independencia, no como un factor que quita derechos, sino un factor que entiende a las personas como distintas, como diferentes, porque todas tenemos algo diferente, pero evidencia eso. Y ya actualmente están en muchos lugares del mundo, incluso se está hablando ya de los paradigmas de las diversidades funcionales, que incluso es no hablar de discapacidad per se, sino de diversidad funcional. Y claro, esto también proviene de los estudios, del activismo y de la forma de concebirse de las mismas personas con discapacidad, que dicen, bueno, no hay discapacidad porque no, nuestras capacidades son menos que las demás, sino que son distintas. Nuestras funcionalidades, las funciones de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos simplemente son distintas, por lo que es otro acercamiento, digamos que es un poco más actual, pero que todavía digamos que no tiene una materialidad en el derecho aún. Todavía el derecho mantiene, o más bien se mantiene en el paradigma de derechos humanos, pero obviamente estos temas evolucionan, ¿no? Y veamos qué sucede más adelante. Sí, profe, totalmente. Y de ahí debe partir también nuestra intervención como futuros trabajadores sociales. Otra pregunta que le queríamos hacer es en cuanto a los protocolos para la intervención con personas con discapacidad. ¿Nos podría mencionar alguno y si de pronto usted considera que estos funcionan o no? Bueno, yo no creo que hay protocolos puntuales, sino más bien hay modelos, metodologías y enfoques que desde el trabajo social pueden adaptarse a las diversas realidades de las personas con discapacidad, porque si yo te digo esto para las personas con discapacidad, capaz estoy invisibilizando las otras o todas las discapacidades, porque tenemos muchas formas de discapacidad y los mecanismos de intervención tienen que ser enfocados en las necesidades que puedan tener esas personas. Pero lo que sí
nos hablan los y las autoras de trabajo social es que hay que tener al menos 2 principios básicos de intervención. El primero es el principio de autonomía y el segundo es el de beneficencia. El de autonomía nos habla de que el trabajo social tiene que estar enfocado a brindar toda la información, a brindar todas las opciones de vida que tienen las personas con discapacidad y que la persona con discapacidad decida que el trabajo social lo único que hace es brindarle las herramientas, la información, pero no le decide, no le decide sobre su vida, sino le informa, le abre caminos, le muestra las consecuencias o las posibilidades de todos los contextos que la persona tiene respecto a un fenómeno social que está viviendo, un problema, una situación. Le da las herramientas, pero no le da decidiendo, digámoslo así. Y el otro es el de beneficencia, y el de beneficencia no es la idea paternalista, sino que el trabajo social tiene que trabajar, tiene que incidir para buscar el beneficio de la persona con discapacidad. Pero el beneficio de la persona con discapacidad no es lo que él o la trabajadora social cree que es lo que le beneficia a la persona con discapacidad, sino lo que la persona con discapacidad le dice, le transmite, le comunica que le beneficia. Entonces, lo que hace el trabajo social es generar estrategias para llegar a ese beneficio, a ese bienestar que la persona con discapacidad le indica que es beneficioso para ella. No para lo que nosotras y nosotros entendemos que le va a beneficiar, sino lo que la persona decide y cree que le beneficia para su vida. Y eso parte del principio de autonomía, de reconocer a la persona como autónoma. Y ahí hay muchos temas, es decir, cómo desde el trabajo social generamos protocolos de comunicación con las personas para obtener esa autonomía. O sea, y eso va a depender del tipo de la discapacidad. Por ejemplo, una discapacidad física, tú puedes hablar, puedes escribir, no hay problema. Pero ya pongámonos en escenarios de discapacidad mental o intelectual, en discapacidad psicosocial, en discapacidad sensorial. Sí, entonces tenemos que comenzar a indagar mecanismos de comunicación, sean lenguajes de señas, sean audiovisuales, porque también podemos interactuar por colores, sonidos, texturas para poder obtener la información de las personas. Y en todo caso, si no podemos obtener la información de las personas de manera directa, analizar el entorno de comunicación, porque las personas con discapacidad desarrollan mecanismos de comunicación con sus círculos de confianza. Y de alguna manera ver el mecanismo de interacción. O sea, por ahí hay unas estrategias claras de intervención. Ahora, ¿qué modelos desarrollan en el trabajo social la independencia y la autorrepresentación y el darle a las personas la voz? Generalmente es el modelo humanista existencialista y el crítico radical, que no le ven a la persona como enferma, sino le ven a la persona como como un actor clave del desarrollo de su vida. Por lo que los protocolos de intervención que se haga desde el trabajo social tienen que tener esa conciencia de que vamos a aplicar metodologías de caso, grupo, comunidad, independientemente de la situación, pero teniendo en cuenta que la autorrepresentación, la independencia, la autonomía y la beneficencia en el sentido de buscar lo que le beneficia a la persona con discapacidad bajo su propia decisión, bajo su propia palabra y respuesta, no lo que nosotras y nosotros creamos. Y creo que eso va a, a generar como estrategias más evidentes de actuación, porque si tú actúas o el trabajo social actúa de lo que cree que es mejor para la persona con discapacidad, le estás tratando como qué, como enfermo, como objeto de tutela, no como una persona actora independiente en las decisiones de su vida. Y creo que ahí está la clave. Los protocolos se van a adaptar al tipo de discapacidad, a la situación, al fenómeno, al problema, pero
bajo estos principios. Profe, sí, y siempre tenemos que estar cuestionándonos también en nuestra intervención, ¿no? Como usted menciona, por lo menos esto último de que debemos abarcar como que todo también. Otra pregunta que tenemos es, según su experiencia y conocimiento, ¿así qué paradigma entonces debería estar dirigida la intervención? Fundamentalmente desde los paradigmas de los derechos de las personas con discapacidad, obviamente el de derechos humanos, es el que está desarrollado en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y es el que está en la Constitución. Y obviamente este paradigma es el que entiende la autorrepresentación, independencia, la toma de decisiones de la persona con discapacidad y el no tratarle como enferma. Y creo que ese es el paradigma social que debemos aplicar y sobre el cual debe aplicarse el principio de intervención de autonomía y de beneficencia en el tipo de intervención que quieran hacer. Gracias, profe. Y también como que difundir, ¿no?, el paradigma, porque muchas personas no conocen este paradigma y influiría también mucho en las relaciones sociales que tengan las personas con discapacidad, porque como dice, todavía se maneja el médico y todavía el tradicional en muchos de los casos, como que tienen este pensamiento de por qué a mí, muchas de las familias todavía, entonces el contribuir con esta comunicación también sería bueno. Por último, quisiéramos saber su perspectiva en cuanto al axioma nada de nosotros sin nosotros. Bueno, esa frase es icónica y paradigmática de la lucha de las personas con discapacidad, porque justamente es un rechazo del paradigma médico, porque nada de nosotros sin nosotros significa no decidan por nosotros. Nosotros tenemos la voz sobre nuestros derechos en nuestras vidas. Entonces, no decidan nada sin nuestra voz, sin nuestra decisión, sin nuestra intervención. Por lo que nada de nosotros sin nosotros plasma el paradigma de derechos humanos, plasma la autonomía, plasma la autorrepresentación y plasma la obligación de escuchar la voz directa de las personas con discapacidad y el ejercicio de derechos en función de su propia independencia. Gracias, profe. Sin duda ha sido muy gratificante esta conversación con usted. Creo que siempre nos faltará tiempo para conversar temas tan relevantes de nuestra intervención. De nuevo, como grupo, le queremos agradecer por su participación. En cuanto tengamos el material completo, le haremos llegar el link para que pueda observarlo también. Y si de pronto lo quiere difundir, igual. Le abrazamos a la distancia y auguramos más éxitos en su vida profesional y también lo personal. Igualmente, chicas, muchas gracias. Que pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Pase bien. Un gusto verle. Igual.